Hola, ¿cómo están? Les saluda el pastor José Manuel Carlos desde la capital federal de Argentina. Estamos muy agradecidos al Señor por poder estar comunicados, aunque sea por este medio, y tener un contacto. Ustedes me ven a mí, ojalá yo lo pudiera ver a ustedes, pero por lo menos lo que estamos pidiendo es que ustedes que están viendo el programa nos manden algún saludito o algo y nos manden a decir de dónde nos están viendo, porque algunos lo están haciendo. Por eso saludamos a los hermanos de España, a los hermanos de Perú, los hermanos de Chile, los hermanos de Uruguay, gente que nos miran, hermanos de todos lados, gente católica, gente de otras denominaciones cristianas. Nos gustaría saber dónde está y que nos mande a decir desde dónde nos están viendo. Entonces después nosotros le podemos mandar y enviar un saludo. Estamos necesitando la ayuda de ustedes. Si usted quiere predicar, este es el tiempo. Porque nos hemos enterado que hay muchísima gente que está recibiendo a Jesús en sus casas. Miles de personas. No sé exactamente la cifra. Voy a ponerme en campaña para darle un número por lo menos aproximado, pero el otro día me mandaron que hay miles de personas que están recibiendo al Señor y yo lo creo, ¿saben por qué? Yo vivo aquí en el barrio de La Boca y hay un kiosquero, que el hombre no es creyente, pero haciéndole un reportaje a un periodista, le preguntó cómo andaban las ventas, dice, mire, las ventas están flojas, pero lo que vendo mucho son Biblias. Así que el hombre, que es comerciante, se dio cuenta que la gente le pide Biblias, empezó a vender Biblias, y está vendiendo Biblias a 4 manos. Esto significa que las personas están interesadas en la palabra de Dios. Y si están interesadas en la palabra de Dios es porque están viendo que algo está pasando en este tiempo. Y quieren saber la verdad. Porque comentarios hay, pero rumores, información que no es justamente la mejor. Entonces, asegúrese. Cuando está frente a un programa, asegúrese de saber de dónde viene y quién es la persona que está hablando. Muy especialmente si se dice ser cristiano. Bueno, en este día hemos pensado hablar un poco de la sanidad, de la salud, porque hay algunos hermanos, algunas personas. Me imagino que hay personas que están sufriendo alguna necesidad física y mandaron por WhatsApp a ver si podía hablar algo de sanidad. Ustedes oran por los enfermos, preguntaron. Esto me da la pauta de que el que está preguntando no es una persona que se congrega, no conoce mucho la palabra de Dios. Y sí, le decimos que sí. Oramos por las personas y creemos en un Dios de milagros, porque el Dios creador del cielo y de la tierra hace milagros hoy. Está en vigencia. Por eso vamos a hablar un poquito de este tema. Yo quiero decirles a todos los que nos están siguiendo que desde que el hombre y la mujer, Adán y Eva, allá en el jardín del Edén, cometieron la torpeza de apartarse de Dios, de no hacer la voluntad de Dios, esto, el rebelarse contra Dios, esto se llama pecado. Esto es lo que la Biblia le llama pecado. La traducción de pecado tiene 2 explicaciones. Una, errar el blanco. Y la segunda, rebelión. Así se traduce la palabra pecado. Errar el blanco, se sale de la voluntad de Dios, o rebelión. Así que recuerde que cuando la Biblia llama pecado, que la gente dice, yo no maté a nadie, mire, mentir es pecado. Desear algo malo a alguien es pecado, porque es una rebelión contra Dios. Entonces, desde que Adán y Eva cayeron en pecado, se apartaron del Señor, la Biblia dice que en ese momento el Espíritu Santo sale del hombre. El hombre estaba vestido de luz, estaba desnudo y no se daban cuenta, dice la Escritura. Y una vez que ellos desobedecen, se dan cuenta que están desnudos,
comienzan a conocer el bien y el mal, y también dice la Escritura que desde ese momento el hombre comenzó a morir. Primero murió espiritualmente, se apartó de Dios, y segundo, comenzó a envejecerse hasta que se cumpliera la palabra por el pecado del hombre, que la palabra que Dios dijo, del polvo eres, hablando del cuerpo, y al polvo volverás. Ahora, hoy en día se habla mucho del virus, que va a enfermar, que mata, pero mire, si tuviéramos que hablar de un virus que la gente tendría que buscar desesperadamente la vacuna, es el virus del pecado, el virus de volverse en contra de Dios. Cuando el hombre se aparta de Dios, imagínese, el orgullo, aparecen cosas en su vida, porque está lejos de Dios, aparece pecado en su vida. El deseo del dominio por el hombre comenzó después que el hombre cayó en pecado. Es como un delirium tremendo de querer dominar al hombre hacia el otro hombre, de querer ser grande. Bueno, la Biblia explica muy bien eso, que fue cuando fue la caída del hombre. El hombre cayó en pecado, la mujer cayó en pecado y el hombre comenzó a enfermarse. Pero esta no es la voluntad de Dios. Y se lo voy a decir 2 o 3 veces. No es la voluntad de Dios que el hombre esté enfermo. Y si los hombres y las mujeres que nunca han leído la Biblia están diciendo, entonces, ¿por qué estoy enfermo? Ahora le estoy explicando. La enfermedad es consecuencia del pecado, no de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre y la mujer y los niños, todos estén sanos. Mire, para esto vamos a ir a la palabra de Dios. El apóstol San Juan, escribiendo a un amigo que le llama Gallo, ¿no? Porque así está en la Escritura. Gallo. No gallo de la gallina, se llamaba Gallo el hombre. Así que en la tercera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 2, encontramos este deseo que Juan se lo da a su amigo Gallo, inspirado por el Espíritu Santo, por eso está en la Biblia, porque este es el deseo de Dios. San Juan capítulo 3, tercera de Juan capítulo 1, la tercera carta de Juan para todos los creyentes que nos siguen con la Biblia. Y ojalá que estén usando la Biblia, ¿eh? Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este versículo, tan solo en este versículo tan chiquito, dice tantas cosas acá la palabra de Dios. Solamente prestemos atención. Vamos a darlo vuelta a este versículo, porque comienza diciendo, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, y termina diciendo, así como prospera tu alma. Quiere decir que lo tenemos que comenzar a leer al revés. Esto tendría que ser así. Así como prospera tu alma, así como tu alma prospera en Dios, así como tu alma se acerca y se llena de Dios, así vas a prosperar en todas las cosas y así vas a tener salud. Así que todo comienza con el alma, en la vida espiritual. Porque mi estimado amigo, mi estimado hermano, nosotros no somos un cuerpo. Tenemos un cuerpo que Dios nos dio, lo usamos para caminar por lo temporal, pero somos personas espirituales, alma y espíritu. Así que este versículo está diciendo que en la manera que nosotros vamos a prosperar en nuestra vida espiritual, así va a prosperar nuestra
vida natural. Que así como nuestra alma prospera en Dios, así va a prosperar y va a ser la salud. Tendríamos que decir en nuestras palabras que la sanidad del cuerpo depende de la sanidad del alma. No sé si me entiende. Alma sana, cuerpo sano. Ahora, fíjese que el texto no dice la salud del cuerpo depende de la sanidad divina. No, dice que la salud del cuerpo depende de la sanidad del alma, de la salud del alma. Siempre cuando estoy enseñando en algún instituto bíblico, sea nocturno o diurno, le pregunto a mis alumnos una pregunta que se la hago a usted. ¿Qué es más importante? ¿La sanidad divina? ¿La salud? Piensen, ¿qué es más importante? ¿La sanidad divina o la salud? ¿Ya lo pensó? Sorprendentemente, la mayoría de los alumnos siempre dicen la sanidad divina, porque se ha hablado tanto de la sanidad divina, de los milagros, de las maravillas, de las sanidades. Bueno, sí, es importante la sanidad divina. Unos dicen, la gran mayoría, lo más importante es la sanidad divina. Otro grupo dice, las dos cosas, pastor. Esto es para no complicarse la vida. Por la duda, dice, no, las dos son importantes. Tanto la sanidad divina como la salud. Y algunos pocos que tienen un poquito más de luz, dicen, no, lo más importante es la salud. Y es verdad. ¿Para qué quiero la sanidad divina si yo tengo salud? ¿Verdad? Alguien que goza de buena salud no va a estar pensando en la sanidad divina. Y escuche bien lo que le voy a decir. La sanidad divina es un don para la iglesia y para las personas que no conocen al Señor, que vienen a la iglesia, y a través de ese don, muchos que no son creyentes son sanados. Pero la salud es un fruto del Espíritu. Acá hay una diferencia. Cuando uno tiene al Espíritu Santo adentro, recibe la salud de Cristo. Cuando no tiene a Cristo en el alma, en el corazón, entonces seguramente va a tener necesidad de la sanidad divina. ¿Y dónde opera el don de la sanidad divina? La Biblia dice que el don de la sanidad divina opera en la iglesia, pero la salud de Cristo opera solamente en Cristo. Cuando uno recibe a Jesús, entonces recibe la salud del Señor. ¿No pensó? Si yo tengo salud, ¿para qué quiero la sanidad divina? Ahora, si es al revés, y usted dice, bueno, pastor, yo me entregué a Jesús y hace mucho tiempo, sin embargo, no sé, tengo algunos achaques físicos. Bueno, quiero decirle que esto no tiene nada que ver con su vida de pecado, porque si usted tiene a Cristo, tiene la vida. Ahora, lo que tenemos que tener bien claro aquí es que no es la voluntad de Dios que usted esté enfermo. Lo tenemos que entender, creer y tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. Porque acá dice, el deseo de Dios es que tenga salud. Y dice, bueno, pero si yo estoy enfermo, ¿qué hago con el deseo? Algo está fallando aquí. ¿No será que estoy enfermo porque Dios quiere de alguna manera o me quiere enseñar algo? A ver, yo quiero invitarle, necesita que usted vaya a la Biblia, porque si no va a decir que lo estoy diciendo yo. Pero si usted va a la Biblia, al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13, leemos 3 o 4 versículos. Santiago, capítulo 1, versículo 13, está hablando justamente de cuando uno es tentado en muchas cosas y que termina
enfermándose. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es decir, a Dios no le puede tentar la idea que se va a enfermar. Ni Él tienta a nadie, no le pone la idea a nadie de que se puede enfermar. Como algunos dicen, ay pastor, todos estamos expuestos, cualquiera puede quedar enfermo. Escúcheme, Dios no tienta a nadie. Él nunca me dijo a mí que yo puedo estar enfermo. Me dice Él que yo tenga salud, porque el deseo de Él es que yo tenga salud. Aquí dice que Dios no puede ser tentado y ni Él tienta a nadie. Y luego dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia significa debilidad carnal. Entonces está diciendo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia debilidad carnal es seducido. Versículo 15, entonces la concupiscencia, la debilidad carnal, después que ha concebido, da a luz el pecado. Viene el pensamiento, viene la tentación, accede, peca, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando habla de muerte, no es que cuando usted practica el pecado se muere, se cae muerto ahí y lo entierran. Cuando dice que da a luz la muerte, es la separación de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado hace una barrera entre nosotros y Dios. Por eso dice que cada persona es tentada, seducida y afloja cada persona, o afloja o vence. ¿Cede a la tentación o no? Si cede, está expuesto entonces a la enfermedad. Está expuesto a pasar miseria. Está expuesto a caer en el error. ¿Por qué? Porque en cuanto accede al pecado, hay una barrera entre Dios y usted. Es como que se corta la comunicación. Entonces, vamos a descartar, hermanos, de que Dios quiere que usted esté enfermo, por favor. En algunos creyentes que no hay conocimiento bíblico, está este pensamiento y otros también. Esto lo lleva al no tener el conocimiento, la base bíblica, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, al no conocer la verdad, vuelvo a repetir, hay creyentes que dicen, para mí es la voluntad de Dios que yo esté enfermo. Les voy a contar un corto testimonio. Yo tenía una tía política que ella decía que era católica, pero hay mucha gente que dice que es católica o que dice que es evangélica y no lo es, nunca leyó la Biblia. Y entonces ella decía que estaba padeciendo una enfermedad y que era la voluntad de Dios que estuviera enferma, así como le pasó a San Pablo, que Dios le envió un aguijón en la carne y Dios le dijo que cuando él estaba débil, entonces Dios era fuerte en él y podía. Entonces a mí me está pasando algo parecido. Mire, por empezar, mi tía estaba lejos de la verdad. Primero, no sabemos cuál era el aguijón de Pablo. Ni siquiera dice que era una enfermedad. Algunos han conjeturado que era una enfermedad en los ojos, otros dicen que era otra parte física. No lo dice, él habla de un aguijón en la carne. Y es verdad, él pidió a Dios que se lo quite y Dios le contestó, esto está en la Escritura, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero en el caso de mi tía, andaba por todos lados buscando ser sana. Corría a los médicos, andaba por los curanderos. Si sabía que era la voluntad de Dios, ¿para qué buscaba sanarse? Quiere decir que en su interior ella sabía que no era la voluntad de Dios. Pero como no se sanaba y decía que era creyente, era una buena idea echarle la culpa a Dios. Y esto me lo mandó Dios.
es la voluntad de Dios. Yo acabo de leerle acá cuál es el deseo de Dios. Que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud. Esto no tiene base bíblica. Yo no encuentro un texto donde diga que Dios se asoma al balcón del cielo y dice, sí me gusta que te enfermes, que mueras, que vivas enfermo, así sos más bueno, te voy a mandar una enfermedad. No. Dice Santiago, ninguna mala dádiva viene de Dios, del Padre de las luces, sino que la misma persona de su propia debilidad carnal entra en estas cosas y luego se enferma y se muere. ¿Está pensando en lo que le digo? Piénselo. Ahora, hay otros que dicen, unos dicen es la voluntad de Dios, otros dicen, para mí Dios a mí no me quiere sanar. No, yo soy muy creyente, pero no me quiere sanar. Hace rato que estoy con esto así, dolorcito acá. Mire, en San Lucas, capítulo 5, versículos 12 y 13. San Lucas, capítulo 5. Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 12 y 13, dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Y la lepra era una enfermedad terrible y se la comparaba con el pecado. Lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Ahora mire qué interesante. Este hombre está diciendo lo que dicen algunas personas hoy. A mí me parece que Dios no me quiere sanar. Estas personas saben que Dios puede sanarle, pero no saben que quiere sanarle. Una cosa es que puede, otra cosa es que quiere. Este hombre se acerca con esta enfermedad de lepra que lo separaba de la sociedad, se arrodilla a los pies del Señor y le dice, si quieres, no sabía que quería, puedes sanarme, tenía la seguridad que podía. Entonces el Señor extendió la mano y le dijo, quiero. Porque es la voluntad de Dios. Él quiere que el hombre esté sano. Lo tocó y la lepra salió de él. Entonces, si es así, ¿qué debo hacer, pastor? Usted que está allí anda con algunos achaquecitos. Si es así, ¿qué debo hacer? Mire, la salvación, la sanidad divina, la prosperidad es una decisión del alma. Lo repito, la salvación, la sanidad, la prosperidad es una decisión del alma de la persona. Dice, ¿cómo una decisión? Bueno, para ser salvo usted tuvo que decidir, ¿o no? Tuvo que aceptar lo que dice la Biblia, aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador y aceptar que fue salvo. Tuvo que decidir con la sanidad, con la prosperidad, es exactamente lo mismo. Vamos a otro texto bíblico. Romanos, capítulo 10, versículo 9. A ver, ¿qué dice acá? Romanos, capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y luego dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchas veces leemos estos textos y no lo terminamos de entender. Pero vamos a tomar tres palabras muy grandes que están aquí en estos versículos. La primera es creer, la segunda es salvación y la tercera es confesar. Por ejemplo, la palabra creer
se traduce al español confianza, seguridad, certeza. Si usted cree, si yo creo, si nosotros creemos, estoy dando todos los verbos, no tendría que haber problema. ¿Por qué? Porque si yo creo tengo la confianza, tengo la seguridad y tengo la certeza. Luego está la palabra salvación. Usted me dice, mire, el texto que leímos está hablando de salvación. Dice, confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Está hablando de la salvación, no de la sanidad, pastor. No. Es que usted todavía no terminó de leer la Biblia. Salvación es todo el paquete. En la palabra salvación incluye perdón de Dios, la paz de Dios, justicia de Dios, sanidad, prosperidad, vida abundante en todas las cosas. En la salvación viene todo el paquete. Lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos dio todo. Cuando yo y usted aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, lo recibimos todo. Lo que pasa es que en el correr del tiempo uno va abriendo el paquete. A medida que va leyendo la Biblia, se va dando cuenta de lo que hay dentro de la salvación. Y hay personas que se murieron enfermos y se fueron al cielo, pero se murieron enfermos porque no encontraron una palabra que le dijera que estaban sanos. Sin embargo, cuando aceptó la salvación, en el paquete vino la sanidad y vino también la prosperidad. Pero es una decisión mía, ¿lo creo o no lo creo? Así que, primero creer, segundo la palabra salvación, y por tercero hay una palabra clave, confesar. Si confesares con tu boca. La palabra confesión significa, según el diccionario bíblico, decir lo mismo. Confesión significa decir lo mismo que dijo o que hizo. Lo vuelve a decir, confesión. Es decir, que si confesares con tu boca, es que yo tengo que decir lo mismo que dice Dios de mí. Confieso, vuelvo a decir lo mismo. Ejemplo, en 1 Pedro 2:4, no lo busque, lo vamos a decir rápido estos textos, dice que Él llevó mis pecados. 1 Pedro 2:4, Él llevó nuestros pecados. Yo tengo que decir lo mismo. Confiéselo. Él llevó mis pecados. Yo estoy libre. Si lo confieso y lo creo. Segundo, en Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice que el que ha recibido a Cristo ha sido justificado. Y yo tengo que decir lo mismo. Yo estoy declarado justo delante de Dios. Le guste o no le guste a muchos. Lo dice Dios. Dice también la Biblia que en Mateo 8:17 que Él tomó nuestras enfermedades, las tomó y las llevó en la cruz del Calvario. Yo tengo que decir lo mismo. Tengo que declarar que mis enfermedades Él las llevó para que yo no las lleve. Comience a confesarlo y comience a creerlo. Luego dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, y por sus heridas en la cruz del Calvario, por las heridas que sufrió el Señor, dice, fuimos nosotros curados, sanados. Yo tengo que decir lo mismo. Cuando viene un dolor, diga, por tus llagas, Señor, yo soy sanado. Sigue el dolor. Tú llevaste en la cruz del Calvario mis dolores, mis enfermedades. Confiéselo, créalo, y eso se tendrá que ir. Por último, texto rápido, dice en Proverbios 4:22 que la palabra de Dios es medicina para todo mi cuerpo. ¡Ja! Medicina para todo mi cuerpo. Así se llama el título del mensaje de hoy. La palabra de Dios es medicina para
todo mi cuerpo. Proverbio 4:22. Yo debo decir lo mismo. Si creo en Dios y confieso con mi boca que Él es mi sanador, mi salvador, mi libertador, seré salvo. Y si soy salvo, seré sano también, porque está todo dentro del mismo paquete. Quiero terminar este pequeño mensaje con un testimonio. Hay muchos creyentes que lo oyeron, y lo oyeron por boca de la propia persona, como lo oí yo. El pastor René Teules, un hombre de Dios. Esto lo oí más de una vez, testificado por él en las reuniones y en forma personal cuando le hacíamos preguntas, él nos contaba estas experiencias y quedábamos maravillados. Preste atención, lo voy a tratar de reducir. René Teules era un joven, estudiante de medicina, no creyente, no practicante, tampoco menos, pero su mamá, sí, una fiel creyente que iba a su iglesia y siempre clamaba por su hijo. Cuando el hermano René Teules le faltaban 2 materias para recibirse de médico, descubre que en una de sus piernas aparece una mancha. Lo consultó con uno de sus compañeros, ya estaban a una altura en medicina que podían saber un montón de cosas. Así que empezaron a investigar, terminó yendo a un médico y el médico le detectó que era lepra. Cuando tiene esta experiencia este joven, le estoy hablando de más de 70 años para atrás, la lepra no era ni siquiera retenida, no era curable. Habría leprosarios donde se tomaban las personas y las introducían allí y allí morían separadas de la sociedad, atendidas, por supuesto, por médicos. Una enfermedad terrible que corroe la carne, la piel, los huesos. Cuando este descubrimiento aparece en su vida, cuando él descubre esto, entristeció. Se puso muy triste y a los pocos meses dejó la carrera, faltándole tan poco, estaba muy desanimado. La madre, por supuesto, como todas las madres, orando, intercediendo por él, junto con la iglesia. Él no era creyente, vuelvo a repetir, ni tampoco practicante, porque ni siquiera iba a la iglesia. Pero una noche, después de estar con sus amigos y sabiendo que la lepra iba avanzando, porque ya tenía en otras partes del cuerpo, venía caminando una noche y pasando debajo de una luz en la calle, encontró un tratado, una propaganda, un volante, con una dirección de una iglesia. Tenía un mensaje del Señor de salvación, leyó el mensaje de salvación y buscó la dirección de esa iglesia y, oh casualidad, de noche la puerta estaba abierta y él pudo entrar. No había nadie en el templo. Yo creo que él dijo en los últimos bancos se arrodilló mirando hacia el altar y inclinó su cabeza y lloró ahí delante de Dios, diciéndole: Señor, ten misericordia de mí, si puedes hacer algo. Y empezó a llorar y a pedir perdón a Dios por sus pecados. Y él personalmente contó que 2 manos se le posaron en los hombros. Y cuando él siente las manos que se le posan en los hombros, él pensó que era el pastor. Así que siguió allí doblado, clamando y orando, y por una fracción, no sé, de unos minutos, luego las manos se apartaron de sus hombros. Y entonces él se dio vuelta para darle gracias y no había nadie. Pero se dio cuenta que algo muy pesado había salido de él. Una carga enorme. Se sintió espiritualmente mucho mejor
aunque la enfermedad seguía en su cuerpo, no sabía lo que le había pasado. Pero lo que pasó es que esa noche René Teules entregó su vida a Jesús. Y Jesús llevó sus pecados. Y esta es la experiencia. Cuando una persona se entrega a Jesús, la experiencia es que el peso de la carga que uno va llevando se va de uno. Así que él salió de allí, contó a la mamá muy feliz, pero la enfermedad seguía avanzando. Llegó un momento que el médico de la familia le dijo a la mamá, bueno, hay que encerrarlo porque está aflorando la lepra por el cuello, va a aparecer en la cara, y si lo agarran en la calle lo van a meter en un leprosario. Lamentablemente, él va a terminar sus días encerrado, hay que esperar lo peor. Y así la enfermedad fue avanzando, y para cortar el testimonio, él terminó en una cama. Según cuenta lo que le contó la mamá, su rostro era como de un monstruo. Las orejas llegaban a los hombros. Los ojos no tenía ojos, estaban tapados por las cejas. La nariz había desaparecido y tenía 2 orificios pequeños. Y en la boca era toda una mole de carne donde había quedado un agujerito donde la mamá ponía un sorbete y le daba líquido. La noche que teóricamente tenía que morir Teules, el médico habló con la mamá y le dejó la partida de defunción y le dijo, mire señora, de esta noche no pasa. A la hora que él expire, a la hora que él muera, ponga el horario, por favor. Y yo mañana a la mañana vengo y me hago cargo de todo. Médico de la familia, y se fue. La mamá llamó a la iglesia y toda la iglesia se puso en oración esa noche. Todos oraban. Y la mamá le contó que a eso de la 1, a las 2 de la mañana, la puerta de su habitación se abrió. Y una luz entró a la habitación. Una luz en forma tremenda, parecía como que la habitación que estaba en penumbra se había vestido de gloria. Esa luz se posesionó sobre la cama del hermano Teules y la madre contempló el milagro. Ella vio cómo empezó a transpirar, y ella quería tocarlo, sacarlo de la cama porque no entendía bien lo que era esa luz, tenía miedo, y cuando quería tocar, la luz le quemaba y tenía que retroceder. Hasta que, bueno, quedó ahí orando y llorando y comenzó a ver que la transpiración le empapó el pijama, empapó la cama, empapó el colchón y había agua debajo del colchón. Flaquito, piel y huesos, pero ella vio cómo su rostro volvió a la normalidad. Las orejas volvieron a su cauce, la nariz le fue formada, los ojos, la boca, todo natural. De pronto esa luz se aparta del cuerpo, se va y la puerta se cierra. Ella se acercó corriendo a su hijo, mientras que el hermano René abre los ojos y le dice, mamá, tengo hambre. Y en lugar de traerle de comer, fue a buscar un espejo. Le mostró la cara en un espejo y le dijo, hijo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo te acaba de sanar. Él se vio en el espejo, lloró con su mamá abrazado, la mamá le hizo una suculenta comida, comió muy bien, durmieron los dos, a la mañana se levantó temprano ayudado por su mamá, le dijo comprame el diario, quería vivir, estaba sano. Fue al patio, se sentó ayudado con la mamá porque estaba muy débil, al solcito le trajo el diario y la casa era tipo americana, con una puertita al lado que daba al patio. Esa puertita la mamá la había dejado abierta y en eso viene el médico. Pasa, iba a entrar por la puerta de la casa, pero le pareció ver a alguien sentado en el patio, volvió para atrás, miró,
No podía creer. Entonces entró casi corriendo el médico diciendo una frase. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? Y el hermano René Teules le dijo, doctor, el Dios del cual yo le hablé, que llevó mis pecados en la cruz del Calvario, me sanó anoche. No puede ser, casi se muere el médico. Urgente, le pidió a la mamá llevarlo, lo llevó, hizo consulta médica, le hicieron análisis. Mire, a los que han tenido lepra, los análisis se los hacen con las cejas. Casi lo dejan sin ceja al hermano. No le encontraron una pizca de lepra por ningún lado. Así que lo mandó a la casa y le dijo, no puede ser. Usted tiene que tener lepra y no la tiene. No sé por qué, pero no puede ser. Esto decía el médico, de acuerdo a la medicina, era imposible. Pero Teules fue sanado por el poder de Dios, milagrosamente. Fue un maravilloso pastor. En la localidad de Palermo, él pastoreó una de esas iglesias muchos años. Fue profesor en los institutos bíblicos. Se cansó de predicar y de vivir y murió de viejito para irse con aquel que lo sanó cuando estaba en el cuerpo. Con esto quiero animarle, mi querido amigo y hermano. La sanidad divina está en vigencia, pero más importante es la salud de Cristo. Reciba a Cristo como su Salvador personal y en la salvación de Cristo vendrá todo el paquete. No importa la enfermedad que tenga. Si usted es una persona que está por primera vez viendo este programa, yo quiero orar por usted. Lo quiero guiar a entregar su vida a aquel Dios maravilloso que sanó a Teules, porque Teules en su enfermedad se entregó al Señor. ¿Quiere orar conmigo? Repita conmigo. Padre, en el nombre de Jesús vengo a ti. He escuchado el mensaje de tu palabra y quiero pedirte perdón por todos mis pecados, por todas mis debilidades. Señor, acepto a Jesucristo como mi Salvador. Te ruego que me recibas tú en tu reino, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Y yo sé que tú me oyes. Gracias, Señor. Amén. Amén. No te quedes con esto porque Dios tiene más. Cuando salgas de mirar este programa, busca un lugar a solas y habla con Dios. Sigue hablando. Y vas a conocer a un Dios maravilloso. Y a todos los creyentes que nos están siguiendo a través del programa, luego se va a repetir en Facebook, quiero orar por ustedes. Yo creo que Dios puede sanarles, hermanos. Sé que hay algunos hermanos en Cristo que están padeciendo alguna dificultad física. Pero recuerde esto, comience a confesar, porque la sanidad ya está hecha. La salud ha venido desde el día que recibió a Jesús. Confiéselo, repita lo que dice la palabra. Lea la palabra y repítela. Y lea la palabra, porque dice la palabra que la misma palabra es medicina para nuestro cuerpo. Déjeme orar por usted. Si usted está mirando a través de, no sé, la computadora, una tablet, un teléfono, un televisor que se pueda adaptar a YouTube, toque el receptor ahí, toque el aparato donde me está viendo y vamos a orar desde aquí para que Dios haga un milagro en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tu poder está en vigencia, que no solamente puedes, sino que quieres. En el nombre de Jesús, ahora ordeno a todo espíritu de enfermedad que ataca estas vidas y que me están viendo por este programa, que en este momento, en el nombre de Jesús, todo malestar, todo dolor, toda enfermedad salga de esos cuerpos, porque lo pido y lo ordeno en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias porque yo sé que tú siempre nos oyes. Los declaro sanos en el nombre de Jesús. Amén.
y amén. No se olvide, a las 9 el martes estamos otra vez con un poquito más de que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. Dios le bendiga.